tener un caso de uso. Hemos hablado sobre lo que es el actor. Un caso de uso también puede ser un actor o otro sistema puede ser representado como un caso. Y entramos a este segundo punto, ¿no? Que son casos de uso de acuerdo al nivel de abstracción, ¿sí? ¿Quién me puede definir qué es abstracción previamente? ¿Alguno de ustedes? Sería extraer información. Muy bien, ¿no? Es lo que normalmente se hace en la programación orientada a objetos, ¿no? Hemos estado repasando la anterior clase, ¿no? Sobre clase, objeto, constructor, herencia, método y demás, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nos dice caso de uso de acuerdo al nivel de abstracción, de cómo vamos a obtener esa información, ¿sí? Y tenemos los casos de uso de actor. Dice estos casos de uso de, dice este caso de uso de alto nivel, describe el proceso, ¿no?, de sacar dinero cuando está usando un cajero automático. Entonces, vamos a desarrollar, ¿no?, como ejemplo. Tenemos el caso de uso donde le damos nombre. No es muy importante asignar ese nombre. Realizar, ¿no?, haciendo parámetros del cajero automático. ¿Sí? Entonces el caso de uso es realizar reintegro. ¿Quién es el actor? Para el caso de uso, dice el cliente. ¿Qué tipo? Primario, secundario, si es el principal, primario, ¿no? Descripción breve, dice, ¿no?, de qué es lo que va a realizar. Dice, un cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se identifica y solicita realizar una operación de reintegro por una cantidad específica. El cajero le da el dinero solicitado tras comprobar que la operación puede realizarse. El cliente coge el dinero y la tarjeta y se va, ¿no? Entonces se parecía como una secuencia de pasos en la que nosotros vamos describiendo qué es lo que exactamente va a hacer el caso de uno. Y acá no hay donde perderse también, ¿no? La descripción se va realizando. De esta manera nosotros tendríamos que ir describiendo nuestro caso. Esa es una opción, después vamos a ver. Si es un caso descrito de alto nivel, la descripción es muy general. Muchache, molestando aquí. Dice, un caso de uso descrito de alto nivel, la descripción es muy general, genérico, dice. Normalmente se condensa en 2 o 3 fases. Es útil para comprender el ámbito y el grado de complejidad del sistema, es decir, poder desglosar en diferentes casos. Y tenemos para eso, digamos, lo que son los casos de uso expandidos. Uno de ellos es el caso de uso expandido, que pueden utilizarlo ustedes. Vamos a ver otro caso. Dice, los casos de uso que se consideran los más importantes y que se considera que son los que más influencian al resto se deben a un nivel más detallado, en el formato expandido, ¿sí? Y bueno, acá directamente tengo un ejemplo, pero vayamos viendo qué nos dice el texto. La principal diferencia con un caso de uso de alto nivel está en que incluye un apartado del uso típico de eventos, ¿no? ¿Qué es un evento? Hola. ¿Qué es un evento? ¿Nunca he escuchado hablar de un evento? Un ejemplo de un evento en programación. Si han visto 3 programaciones, si no, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Nunca han escuchado de que el mouse move, el press key son eventos? Inge, ¿sería una acción detectada por el sistema? Exactamente, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Mover el mouse es un evento, ¿no? Si yo voy moviendo el mouse, puedo darle un código, ¿no?, a eso. Cuando mueve el mouse, quiero que me pinte, por ejemplo, ¿no? O cuando hacemos un clic en el botón clásico, ¿no? ¿Cuántos programas han hecho con botón? Cientos. Entonces, cuando hacemos doble clic en el botón, nos genera un evento, ¿no? El evento clic.
eventos. Cuando yo hago un clic en el botón, ¿qué quiero que haga? ¿No? El doble clic, el mouse move, el press key, key down, key up, ¿no? Son eventos de teclado, ¿no? Presionar la tecla, cuando está presionado, cuando suelto la tecla, ¿qué quiero que haga, ¿no? Eso se utiliza en muchos programas, más que todo en juegos, digamos, eso de press key, up key, ¿no? Down key, ¿sí? Pero acá nos dice que incluye un apartado más, que es la parte de eventos, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo, dice caso de uso, realizar reintegro, mismo ejemplo, número de caso de uso, el 5, el 2, el 4, ¿qué número? Aquí dar una numeración secuencial. Actores, cliente, iniciador, ¿quién va a iniciar? ¿Sí? Propósito, realiza una operación de reintegro de una cuenta del banco. Forma general, el propósito. Y la descripción breve, como hemos mencionado, ¿no? Un cliente llega al cajero, bla, 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 ¿no? Entonces, hasta acá, bueno, el propósito, creo que no había en el otro, se añade propósito, tipo primario y esencial, que es el que va a iniciar justamente el caso, ¿no? Referencias, ¿a qué otros casos de uso va a ser referencia? Aquí puedo anotar al caso de uso 1, al caso de uso 2, ¿no? Si es que hay una relación. Curso flujo típico de eventos. Esto es justamente lo que se añade en este tipo de casos de uso en el expandido, ¿sí? ¿Y cuál es eso? Fíjense, tenemos acción del actor, respuesta del sistema. Entonces, se va desglosando cada uno de los elementos, ¿no? Dice, en este caso de uso empieza cuando un cliente introduce una tarjeta en el cajero. Respuesta del sistema, pide la clave de identificación, paso 2. 3, introduce la clave. 4, de operaciones disponibles. 5, selecciona la operación de reintegro. Pero fíjense que está separado entre actor y sistema, ¿no? Pide la cantidad de retirar. 7, introduce la cantidad requerida. 8, procesa la petición y eventualmente da el dinero solicitado. 9, devuelve la tarjeta y genera un recibo. 10, recoge la tarjeta, recoge el recibo. 12, recoge el dinero y abandona el cajero. Pareciera ser un algoritmo, ¿no? Acá, ¿sí? ¿Y ustedes creen que teniendo esta secuencia de eventos entre lo que es una acción del actor y las respuestas del sistema, es mucho más sencillo ubicarse en poder implementarlo, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, Liz. ¿No es cierto? Y nos ayuda bastante. Pues con esto yo ya me ubico más o menos cómo va a ser mi interfaz, de qué manera voy a diseñar, qué botones va a tener, qué respuesta me va a dar el sistema, qué acciones va a realizar el actor, ¿no? Entonces, en cuanto a la interfaz, el procedimiento, mis métodos, entonces me facilita mucho acá, ¿no? Y aquí me dice curso o flujos alternativas, línea 4, la clave es incorrecta, se indica el error y se cancela la operación. Entonces ahí me menciona que en el punto 4 me indica qué sucede, ¿sí? ¿Qué sucede si tengo ese problema, ¿no? La clave es incorrecta, se indica el error y se cancela la operación. Línea 8, la cantidad solicitada supera el saldo. Se indica el error y se cancela la operación, ¿no? Son aclaraciones. Y esto también obviamente me ayuda para poder hacer la validación, por ejemplo, ¿no? El significado de cada apartado de este formato es como sigue, ¿no? Que ya hemos hablado del ID caso, número del caso de uso, nombre del caso de uso, los actores, el propósito, la descripción, las referencias, el curso típico de eventos o pasos que cuando nosotros ya iniciamos la acción en el cajero, qué sucesos va a tener, ¿no? Una breve explicación de todos esos puntos. ¿Y qué más? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Antes, alguna consulta referente al caso de uso expandido. Si nosotros verificamos el modelo, ¿dónde está nuestro modelo?
que está por aquí, acá está. Nuestro modelito y revisamos más para abajo, donde tenemos específicamente los casos de uso, ¿no? El caso de uso del negocio, los casos que se usan describen el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario, ¿no? Fíjense, caso de uso del negocio genérico. Tenemos el administrador, ¿sí? Tenemos a los otros actores, cliente, empleador y un proveedor, ¿no? Este es el caso de uso del negocio de forma general. Y esto es lo que tenemos que ir explotando, detallando. Y bueno, tenemos la gestión de empleados, nombre genérico que están dando. ¿Quién se va a encargar o quién es el actor que va a utilizar la gestión de empleados? Nos dice el administrador, ¿no? La gestión de ventas, el administrador, inicialmente. La gestión de repuestos, el administrador. Entonces el administrador va a tener acceso a todos los elementos que va a tener el sistema. Viendo de este otro lado, tenemos al cliente. El cliente, nada que ver con la gestión de empleado, ¿no? ¿Sí? Directamente va a trabajar con lo que es la gestión de ventas, ¿no? Sí, él va a comprar, va a pagar. El empleador, con la gestión de ventas y la gestión de repuestos. Y tenemos el proveedor con la gestión de redes. El proveedor, nada que ver con la gestión de ventas ni con la gestión de empleados. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo de este proyecto, chicos? ¿De qué manera nosotros estamos determinando qué módulos o qué casos van a ser manejados por los actores? Hola. Obviamente que este caso, que es gestión de empleados, pareciera ser algo simple, ¿no? ¿Qué involucra acá lo que es gestión de empleados? Todo lo que es un CRUD, ¿no? Registrar empleado, eliminar empleado, listar empleados, modificar empleados. Ventas, registrar el producto, cantidad de producto, precio del producto, total del producto, de qué proveedor es ese artículo para que se registre y demás, ¿no? Gestión de repuestos, cantidad de repuestos, tipo de repuesto, categorizar el repuesto, quién es mi proveedor. Incluso acá yo podría añadir un caso más, ¿sí? O ustedes que podrían complementar a este caso de uso del negocio de una tienda de repuestos. ¿Qué opinan? Quizás una gestión de reportes. Muy bien, excelente, ¿no? Podríamos añadir nosotros acá un caso, ¿sí? Gestión de reportes, ¿sí? Gestión de reportes. ¿Y quiénes van a acceder a esta gestión de reportes? Solo el administrador. El administrador, ¿no? Él es quien va a tomar decisiones a partir de los datos que yo obtenga, ¿no? Entonces yo quiero saber, a ver, ¿qué tipos de reportes? ¿No? A ver, ¿quién me da 3 ejemplos de tipos de reportes que podrían realizar para este caso o para este proyecto? Podría ser la cantidad de repuestos vendidos. Ya. Sí, ahora, a ver, nuevamente, uno, y hay uno, otra. Silva es su apellido, ¿no? Sí, Silva Leitón. Ok. Ya, segundo. Reporte de planillas por empleado, Reporte de planillas por empleado. Ya. ¿Qué apellida? Guevara. ¿Qué más?
¿Podría Noche, ser Inge. reporte de ventas? Reporte más específico, por si digo reporte de ventas, muy genérico. De las ganancias de las ventas. De ingreso he tenido por día, por ejemplo, por semana, por mes, ¿no? Apellido, Rasguido. Rasguido. ¿Otra? A ver, ¿quién más? Creo alguien más quería responder. Inge, reporte de inventario. Está relacionado con ventas, ¿no? Inventarios obtenemos, ¿no? Qué cantidad tenemos en ciertos productos, cuánto hemos vendido. A ver, otrita más, a ver la que respondí, otrita más. Reporte de clientes sería, Inge. Ya dijeron reporte de empleados, ¿no? Reporte de clientes, ya puede ser, ¿no? ¿Qué apellido? Araníbar. Araníbar. En realidad se puede hacer una infinidad de reportes, ¿no? Dependiendo qué tipo de reporte me está solicitando mi cliente, ¿no? Y yo no me voy a inventar, pero podría proponer, digamos, y que estos reportes sean dinámicos, ¿no? Que yo no entre al código, modifique y me haga mi reporte, ¿no? Tienen que ser dinámicos, utilizando los controles, por ejemplo, para fechas, el Date Time Picker, ¿no? Que yo elijo una fecha, puedo poner un rango de fechas para ver qué ventas se han realizado en una determinada fecha o fechas, ¿no? Cuáles han sido los repuestos más vendidos, inventarios, igual se pueden hacer muchas, ¿no? Cuáles son los repuestos con menor stock para poder solicitar a mis proveedores, qué repuestos me dan mis proveedores, si tengo proveedores A, B, C, quiero ver qué repuestos me da A, qué repuestos me da C, a quién corresponde un determinado repuesto o determinados repuestos. Entonces hay una infinidad de reportes, ¿no? Y como son muchas, entonces obviamente nuestro cliente nos dirá, necesito tal cosa, porque a veces no puedo saber. Eso del stock, por ejemplo, ha sido fundamental para el cliente de este proyecto, donde decía, la verdad para mí es complicado saber cuánto tengo en stock, porque a veces me fijo y ya no tengo en stock, está vacío. Entonces me gustaría que yo revise algún reporte de todos los repuestos que están con cantidad cero, digamos, ¿no? O exista hay un término, exista un colchón amortiguador, no sé cómo lo llama, de stock. Si llega a 5, entonces yo ya tengo que solicitar, ¿no? No hay nadie de contabilidad acá. Hay un término. Eso, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Y a esa solicitud en sí, si bien yo ingresando al sistema puedo hacer ese reporte, en este proyecto se ha utilizado un SMS, ¿no? Todos los repuestos que llegaban a 5, por decir, pues automáticamente le llegaba al administrador un mensaje SMS, tal repuesto, qué cantidad ya tiene, ¿no? Entonces él veía a cualquier momento, entonces ya solicitaba desde cualquier lugar a su proveedor los repuestos, ¿no es cierto? Entonces, hay que añadir ese otro módulo, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de un caso de uso que se denomina el caso de uso del negocio, ¿sí? Y a partir de eso, obviamente, una vez que se tiene el caso, ¿no? Actores del negocio, voy explicando, un momentito, por favor. No sé cómo voy a aguantar hasta las 10. Voy explicando las características o el rol, el papel de cada uno de los actores del caso, como vemos acá. El cliente es uno de los actores principales debido a que es el que solicita los servicios de venta, repuestos que ofrece la empresa unipersonal de repuestos Gymcar. ¿No? Entonces es una explicación de quiénes son los proveedores, quiénes son los empleados, ¿no? Fíjense, ahí están los 4 actores, y en nuestro diagrama están los 4 actores, ¿no?
No puede haber 3 y solo expliqué 2, digamos, ¿no? De uso también se va explicando, eso sí o sí tiene que haber en cualquiera de las formas que representemos nuestros casos de uso, tiene que ir explicado, ¿no? Gestión de empleados, gestión de ventas, gestión de repuestos, ¿no? Y de la misma manera, dice el caso de uso para la gestión de empleados contempla el control de los empleados por parte del administrador. Genérico. Aclarando con un poco más de detalle lo que es la parte o gestión de empleados, ¿no? Gestión de ventas, los actores que intervienen en la gestión de ventas son el cliente que solicita los repuestos, el empleado que registra la venta y el administrador que realiza el control de ingresos, ¿no? Hay una relación. Gestión de repuestos, bueno, hay la explicación correspondiente, ¿no? No es el único caso, casi se fijan, ya entra a una etapa de elaboración, a una segunda fase del UML-RUP, ¿sí? Y en uno de los subpuntos se va realizando el desglose, ¿no? Ve dónde está, desde que pues, ¿no? Los casos de uso representan la forma en cómo un actor interactúa con el sistema, donde los actores van a ser los usuarios del sistema. Diagrama de casos de uso, gestión de usuario, de ventas, de almacén, gestión de productos, categorías, gestión de cliente, gestión de compra, gestión de factura, entre el administrador y el usuario. La explicación correspondiente, administrador, usuario. Y aquí en una tablita está describiendo, ¿no? Y va desarrollando gestión de usuarios, ¿no? Y tenemos al administrador, crear usuario, modificar usuario, cambiar permiso de usuario, restablecer contraseña, ¿no? Y todo eso va a ir a lo que es un include de seleccionar usuario, ¿no? A un caso, todos estos elementos van a incluir a lo que es seleccionar usuario. Si yo selecciono un usuario, voy a poder realizar cada uno de estos, nos indica, ¿no? Lo que es el include. Crear usuario, bueno, asignar permiso, ¿no? Y nosotros ya más o menos nos ubicamos, ¿no? En qué es justamente lo que es ese caso, ¿no? Es bueno utilizar términos que sean comprensibles, ¿no? Para el usuario y programador, ¿no? Crear usuario. ¿Qué me dice crear usuario? Con sus datos correspondientes. Y a eso se va a asignar el permiso, ¿no? Ya sea de inhabilitado o habilitado. Tenemos otro caso, modificar usuario. En este caso me va a mostrar una ventana donde me va a permitir modificar todos los datos que he utilizado en la creación de usuarios. Cambiar permiso de usuario. Si estaba inhabilitado, si estaba habilitado, poder cambiar esos momentos, ¿no? Inhabilitar o habilitar. Restablecer contraseña. ¿Qué sucede si se olvidó su contraseña, no? Esto normalmente se olvidan implementar en muchos de los casos de los sistemas. Todos hacen su módulo de gestión de usuarios, ¿no? Este sería el caso de uso para lo que es la gestión de usuarios, como indica acá, ¿no? Y tiene que contemplar todo esto. ¿Qué pasa? El administrador se olvidó. Entonces tiene que haber una opción justamente para poder restablecer, ¿no? Mediante correo electrónico, como vean, desarrollando o explotando cada uno de los objetivos incluso que se tienen del proyecto, ¿sí? La explicación o descripción. Algo, digamos, más resumido que en la teoría que tenemos, ¿sí? Aquí va a haber otro, gestión de ventas, ¿sí? Diagrama de casos de uso, gestión de ventas. Y ahí tenemos lo que es ingresar repuesto y es un extender a eliminar repuesto, ¿no? Primero tengo que ingresar el repuesto, después recién puedo eliminar. Si no ingreso, bueno, no voy a poder eliminar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos varios de esos, ¿no? Que pueden ir revisando, pueden ir pasando. En lo que es la parte teórica del documento que tiene, se va explicando también esos puntos. A ver si continuamos acá.
A ver, este ejemplito, veamos, ¿no? En detalle, este es otro ejemplito, explicando otros puntos, ¿sí? Como ejemplo, está el caso de uso de la máquina reciclado, ¿sí? Sistema que controla una máquina de reciclamiento de botellas, tarros y jabas, dice, ¿no? El sistema debe controlar y o aceptar. ¿Qué tiene que hacer ese sistema? Registrar el número de ítems ingresados, imprimir un recibo cuando el usuario lo solicita, describe lo depositado, el valor de cada ítem, el total. El usuario cliente presiona el botón del comienzo o de comienzo. Existe un operador que desea saber lo siguiente: cuántos ítems han sido retornados en el día. Al final de cada día el operador solicita un resumen de todo lo depositado en el día. Sería más o menos como reportes, ¿no? El operador debe además poder dar una casa que no hay más papel, ¿no? Es una máquina de las botellas, hay 3 tipos ahí, ¿no? Y te da un sonido en caso de que se tranque. Y hay varias, ¿no? De estas maquinitas, incluso para que compres, obtengas, que deposites. En el proxy identificamos a los actores que interactúan con el sistema: cliente, sistema de máquina de reciclaje y operador. Sí, en forma general, ¿no? Luego nos vemos que un cliente puede depositar ítems y un operador puede cambiar la información de un ítem, o bien puede imprimir un informe que va a administrar en realidad, ¿no? Y es el cliente que va a depositar. Y acá tenemos un ejemplo de desglose: cliente, depositar ítem. Puede haber, ¿no?, casos así, donde es especificado. Operador, genera reporte diario, cambia de ítem. Y todo esto, fíjense que todo esto viene justamente de la información que tenemos acá, ¿sí? Y esto, ¿de dónde obtenemos? Nuevamente repito. ¿Verdad? De lo que justamente ustedes están trabajando, ¿no? Las entrevistas, del análisis de requerimiento. ¿Sí? Esto nadie nos va a dar. Nosotros tenemos que ir creando y obteniendo en comunicación con el cliente. ¿Sí? Luego nos dice, además podemos notar que un ítem puede ser, ojo, aquí presten atención para comprender qué son los extend. ¿Sí? ¿No? Extend dice depositar botella, depositar tarro, depositar java. ¿Sí? En este tipo de situaciones, nosotros podemos utilizar lo que es extend. ¿Sí? Cuando tienen unos elementos que, en el otro ejemplo, había lo mismo, ¿no? Como era gestión de usuario, puede ser registrar, puede ser eliminar, puede ser modificar, ¿no? Luego vamos a ver el use, ¿no? Otro aspecto es la impresión de comprobante, dice, que puede ser realizada después de depositar algún ítem por un cliente, o bien puede ser realizada a petición de un operador. Tenemos acá al revés, ¿no? Dice depositar importe diario. ¿Qué va a usar esos use? Imprimir, ¿no? Entonces, quiero imprimir, ya sea para depositar ítem. Una vez que deposite, se va a imprimir. Quiero generar un reporte diario, se va a imprimir, ¿no? ¿Qué es lo que va a usar en este caso? Uses. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, el diseño completo del diagrama de casos de uso o use case es ya de forma general. Tenemos que generar, bueno, cliente, operador. El cliente deposita Java, deposita tarro, deposita botella, que es un extended a, es depositar ítem. ¿Qué más tenemos? Imprimir, depositar ítem, generar reporte, que es imprimir. Y el operador genera el reporte del ítem. Generar alarma, ¿para quién? Para el operador, ¿no? Que diga, hay alguna falla en la máquina, y reparar, ¿no? Entonces, en forma general, se obtendría esto
según la información que cada uno obtenga de su proyecto, ¿no? Si nosotros realizamos lo que es un análisis justamente para este mismo proyecto, podríamos encontrar otro tipo de información y puede ir variando, obviamente, ¿no? Ejemplo 2. Hay otro ejemplito donde tengo directamente un vendedor, un supervisor. El supervisor controla al vendedor. El vendedor realiza pedidos y el include, bueno, es igual que el use, ¿no? Puede ser include o use. Rellena datos del cliente, pedir productos, preparar pago. Realiza pedido, extiende a solicitar código. Supervisor determina crédito. Es otra forma. Ejemplo 3. Un pedido con una compañía de ventas realiza los siguientes pasos. Busca el catálogo, llama al vendedor, llamar al vendedor, indicar el domicilio, bla, bla. Los pasos de manera a lo que es el vendedor, ¿no? Con cada uno de los casos que se han mencionado en este punto, de forma general. En algunos proyectos lo manejan de esta manera, ¿no? Directamente general. Ya sin entrar en un detalle. Ejemplo 4, el laboratorio clínico. No tenemos información, pero podemos interpretar técnico administrativo, solicita cotizaciones del cliente, entrega muestra, auxiliar técnico, elabora cotización, registra muestras. Pues están diferentes elementos. Aquí tenemos otro actor, responsable del laboratorio, autoriza resultados preliminares, su único caso con el que va a interactuar, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Creo que ese es mi último ejemplo, o hay otros ejemplos. Tenemos acá lo que es un caso o un actor comercial, de realizar pedido, buscar en catálogo, extender, realiza pedido, incluye introducir datos del cliente, seleccionar producto, establecer pago, ¿no? O al modelo que les mostraba en el caso de la tienda de Gymcar, ¿no? Bien, entonces de esa manera hay diferentes donde se hace un solo recuadro todos los casos y tenemos a los actores. Simplemente se estructura en este caso, ¿no? Caso de uso base, un nombre que le doy, sistema de biblioteca y todos los casos. Otro ejemplo, cliente, agente ventas y tenemos los casos. No he visto proyectos que utilizan este modelo, pero por si acaso, acá les estoy mostrando diferentes formas de representar lo que es estos diagramas. ¿Sí? Aquí ya tenemos uno que hemos visto, es el genérico. Y bueno, eso sería en cuanto a lo que es estos diagramas. ¿Sí? Porque yo he buscado, no tengo. Argo UML se llama también, perdón. Argo UML. Hola, Truxenido. Sí, tenemos ya desde el año pasado eso. Sí, sí. Es el mismo que han estado manejando, ¿no? Que es bastante simple, ¿no? Su manejo. Porque Sí. el Rational Rows es grande y es un poco complicado su manejo. ¿Sí? Bien, jóvenes, este documento ya en la plataforma y me gustaría que ustedes ya vayan generando, por lo menos en borrador, sus casos de uso. ¿Sí? O les dio el Inge Flores alguna secuencia de trabajo para no ir cambiando esa secuencia, ¿no? Dime, Fernando. Yo pienso que aún no, Luis, porque digamos que lo todavía en el perfil.
Seguimos en el perfil, pero ya estamos haciendo análisis de requerimiento. Alguien me dijo hace rato. No, Inge, es el diagnóstico, encuestas estamos realizando, Inge. Pero es ¿qué tipo de encuestas? Nos ha mandado un formulario que tenemos que llenarlo y en ahí teníamos que elaborar encuesta. Diagnóstico. Pero esa encuesta es de su proyecto. Sí, También, ¿no? Eso es justamente para el análisis de requerimiento. Y a partir de eso ya pueden realizar. Pero para el perfil necesitan encuesta. No sé para qué parte necesitan. Obviamente sí van a requerir. Pero en el perfil, no sé, para metodología. Posiblemente. No sé cómo les ha indicado. Pero sí les va a servir más adelante, ¿sí? Pero ya tenemos que ir juntando, ¿no? El material para ir después organizando todo. ¿De acuerdo? Hola. Sí, justamente sí. los encuentros que se ha dado para que hagamos la triangulación de datos, para hacer la triangulación de datos. Para hacer su base de datos. La triangulación de datos. No le escucho como un eco. ¿O alguien podría repetirme? Creo que dijo Hola. la triangulación de datos, dijo, creo. Triangulación de datos. Ya, bueno, eso yo creo que les indicará el ingeniero Flores. ¿Sí? Bien, entonces quedamos ahí, chicos. Y a ver si alguien tiene ya sus casos, está adelantando. Podemos ir revisando, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, ahí quedamos entonces, jóvenes. Gracias. Chao, Inge. Chau, chau. gracias. Hasta luego, Inge. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, Inge.